Después de que muchos me lo hayáis pedido, en este vídeo voy a explicar el proceso exacto que nosotros hemos seguido para escalar nuestra agencia de marketing de cero a más de 150.000 euros al mes y que pasó de 10, 20.000 euros al mes a más de 150.000 euros al mes en cuestión de meses, después de literalmente llevar más de 4 años tratando de escalarla. En este vídeo te voy a explicar absolutamente todo de la A a la Z, año por año, mes tras mes, de exactamente lo que hicimos para que tengas claridad de cómo nosotros lo hemos hecho y cómo puedes replicar exactamente lo mismo y sobre todo ahorrarte toda la prueba y error por la que hemos pasado y varios cientos de miles de euros que hemos quemado, perdido en el proceso y obviamente también ganado. Así que te quiero explicar toda la trayectoria. Si no me conocías, estás viendo esto, no sabes ni que teníamos una agencia de marketing ni que la escalamos a esas cifras. Me presento, soy Oyer. Básicamente tengo 3 compañías. La agencia de marketing la vendimos hace unos meses a más de 150.000 euros al mes con un margen de beneficio de más del 65%. Consultora de LinkedIn que escalamos de cero a más de 100.000 euros al mes en menos de 90 días, que hizo 75.000 euros en las primeras 2 semanas. Y ahora la oferta principal en la que estamos trabajando, que es una oferta de coaching high ticket, que lleva varias semanas y en esta semana ya ha hecho más de 100, 150.000 euros y prácticamente no lleva ni un mes activa la nueva versión que hemos lanzado. Así que, lo dicho, en este vídeo te voy a explicar de la A a la Z cómo escalamos nuestra agencia de marketing. Para darte más contexto, nos colocamos y nos remontamos como hace ya 4 o 5 años prácticamente. Es una agencia de anuncios UGC para e-commerce. Anuncios UGC típicos creativos que hacen básicamente que los anuncios rindan mejor. Entonces, ¿por qué teníamos esta oferta? Sencillo. Para que un e-commerce escale, lo principal es que tiene que hacer anuncios. Para tener anuncios que de verdad rindan bien, cada vez es más importante tener buenos creativos. Ahí es donde entramos nosotros. Y ahora aún más. Entonces, antes era la parte de Media Buying, con dar simplemente servicio de Facebook Ads te servía. Luego ya no. Entonces, por eso nos enfocamos al completo en ese servicio y básicamente dominamos dentro del sector de anuncios UGC en España este servicio. Te quiero explicar exactamente cuáles fueron los pasos que dimos y también cómo se escaló la agencia hasta el punto en el que ya no era una simple agencia Done for You, sino que eran literalmente 3 negocios completamente diferentes dentro de la propia agencia. Todo empieza, más o menos, pongamos de cero a más o menos unos 15.000 euros al mes. Más de 15.000 euros por mes. Bien. ¿Qué es lo que hicimos exactamente para ir de cero a más de 15.000 euros al mes? Aquí más o menos estamos vendiendo un servicio de, ponle unos entre 700 a 1.500 euros al mes, más o menos, no más de esto. Es lo típico, así empieza la mayoría de agencias de marketing al inicio de vendiendo este tipo de servicios. Entonces, de 700 a 1.500 euros al mes. Aquí lo que estábamos haciendo eran puros emails en frío. Emails en frío, cold email. Emails en frío. Estábamos enviando más o menos llegamos a enviar como 2, 3 mil correos. 2, 3 mil correos por día. De estos 2, 3 mil correos por día estamos sacando como entre 2, 3 reuniones por día. Depende de la base de datos y demás. Era algo complejo porque dentro de e-commerce, como dentro del TAM que nosotros buscábamos, que era esta gente que nos podía pagar 700.000, 1.500 euros al mes, el TAM total, o al menos lo que nosotros teníamos como base de datos, era de máximo como unos 10.000, 10K en España. Luego también empezamos a ir algo a LATAM, pero principalmente esto lo hemos escalado en España, simplemente porque resuenan más conmigo, porque soy de España, entonces va a haber mayor conversión tanto en prospección, en contenido, en absolutamente todo. Por eso lo empezamos escalando ahí. Entonces teníamos este TAM, empezamos a agendar como 2, 3 reuniones por día. Realmente la conversión no era demasiado alta, la conversión de llamada de ventas a venta era como de un 15-20% aproximadamente, teniendo en cuenta que también la tasa de asistencia era bastante baja y principalmente porque no teníamos prueba social. Entonces vender sin prueba social es complejo si no tenías una buena oferta y aquí no teníamos una buena oferta porque básicamente nos compraban a precio porque estábamos vendiéndolo por 700, 1.500 euros al mes. Es como me das un precio barato por comprar tus vídeos, tus ads, entonces te los compro y ya está y así me ahorro tener que yo crearlo absolutamente todo. Esto es lo que nos llevó a 15.000 euros al mes. La infraestructura en este punto era muy sencilla. Básicamente yo, y luego aquí tenía a un par de media buyers, luego aquí tenía a una directora creativa o creative strategist y luego teníamos como a un editor.
principalmente porque aquí no estábamos haciendo nada de anuncios estáticos, era puro anuncio en vídeo. Entonces, aquí el Media Buyer se encargaba de algunos clientes a los que les gestionábamos los anuncios. Teníamos una directora creativa que de lo que se encargaba era de redactar todos los guiones, encargarse de todas las grabaciones de los clientes y luego el editor que recibía los materiales una vez grabados y se lo enviaba directamente a la directora creativa. Una vez llegamos a este punto, vimos que escalar con enviando 2.000, 3.000 correos al día era insostenible. Básicamente porque cada vez estábamos agendando menos llamadas de venta porque nos estábamos ya literalmente cargando todo el mercado. Es como en una semana de 2.000, 3.000 correos al día. Obviamente no estuvimos meses enviando 2.000, 3.000 correos al día. Empezamos por 200, luego vas aumentando la cantidad de dominios que tienes, vas a 500, luego a 1.000 y ahí ya vas aumentando. Pero no era sostenible porque estábamos impactando a la misma base de datos una y otra vez. Teníamos luego que segmentarla por subnichos. Teníamos que empezar a ir a nuevos países que tenían peor tasa de respuesta y definitivamente un rollo. De hecho, algo que intentamos en este punto era, además de España, abrir a Estados Unidos, el mercado inglés. Lo que fue un completo error, básicamente porque pensábamos que allí, como había ya varias decenas de miles de e-commerce, pues podíamos enviar muchísimos más correos al día y que lo que nos estaba limitando era realmente no enviar mucho volumen de correos al día y que si podíamos aumentar el volumen, pues íbamos a escalar más. Eso fue un completo error. Básicamente porque yo no podía cerrar las ventas en inglés, teníamos que contratar un closer de allí, entrenar a esos closers que pudieran cerrar y que fuesen nativos porque iban a tener muchísima mayor tasa de cierre, era más complejo. Además de eso, sí, podíamos enviar más correos, pero la tasa de respuesta en los correos que estábamos enviando era muchísimo, muchísimo más baja. Y sí, podíamos cobrar más ticket porque esa gente tiene más dinero, pero luego la conversión en llamada era muchísimo más baja porque había gente con mucho mejor servicio que nosotros vendiéndolo allí. Y cuando íbamos con este precio, literalmente ahí es como daba risa porque ahí la gente estaba vendiendo tickets de mínimo 5, 7.000 euros al mes, dólares al mes en ese caso. Entonces, si le vas a una empresa tocha con un fee de estos, es como estos algo están haciendo mal o son demasiado novatos, que es lo que estaba pasando. Entonces, tratamos de cambiar de mercado porque pensábamos que esa era la solución al problema, pero esa no era la solución real al problema. El problema principal era que no estábamos consiguiendo clientes de calidad, pero por simple hecho de que nosotros les estábamos persiguiendo y aparte no estaban viendo nuestra solución como algo único, sino que lo estaban viendo como, ok, me quiero ahorrar prueba, no prueba y error, sino me quiero ahorrar tiempo de implementación, contrato a estos que me lo hagan, les pago simplemente este fee y ya tengo anuncios. Aquí es cuando empezamos a pagar a gente realmente y gran parte de todo el beneficio literalmente que generaba se lo pagaba a gente que ya había escalado agencias a 50, 100.000 euros al mes, que era el siguiente punto al que buscábamos escalar, lo que era 50.000 euros al mes. En este punto también yo estaba bastante metido en la operativa porque esta gente no estaba rindiendo como debería. A ser un servicio done for you, em, era algo más complejo delegarlo si no había gente de demasiado talento y más que nada por los fees que cobrábamos tampoco había dinero para pagar a gente con talento, entonces también como no había buenos sistemas no se podía escalar ni me podía salir por completo de la operativa. Entonces llegamos a la siguiente fase. La siguiente fase es poder escalar esto a 25.000 euros al mes, que puede parecer que no es un gran cambio, pero realmente sí lo fue a nivel de empresa. ¿Por qué? Porque aquí pasé de estar yo metido en la operativa a construir sistemas, poder delegar por completo la entrega y yo poder enfocarme solamente en cerrar más ventas y agendar más llamadas de ventas. Y ahí es sobre todo cuando empezamos a crear contenido, empezamos a meter contenido en YouTube. Entonces aquí podemos marcarlo como, digamos, punto número uno es contenido en YouTube, YouTube. Aquí empezamos a hacer algo también en Instagram y también empezamos aquí a hacer algo en LinkedIn. No fue un proceso corto, tipo, este fue un proceso largo, como de mínimo entre 2 a 6 meses. No sabría decirte exactamente, ya ha pasado tiempo, pero este fue un proceso algo largo, porque tuvimos que cambiar muchas cosas. Pasamos a hacer en YouTube, Instagram, LinkedIn, empezamos a vender a más de 2K, más de 2K. Entonces nos quitamos clientes que teníamos aquí por estos fees de 700, 1.500 que nos compraban básicamente por precio, a empezar a vender por más de 2.000. Teníamos menos clientes, pero también menos carga operativa porque realmente eran mismos clientes, pero que veían más valor en lo que ofrecíamos, porque estar en YouTube, Instagram y LinkedIn nos permitió empezar a posicionarnos como algo único, básicamente, como, ok, estos tíos tienen un sistema de crear anuncios diferente
a todos los sistemas que tiene el resto de agencias UGC. Entonces no me puedes comparar el precio con una agencia UGC porque sabes que no soy una agencia UGC y que tengo algo que ellos no tienen. Por el simple hecho de eso, de tener eso, nos empezaron a pagar más de 2.000 euros al mes porque obviamente era un mejor sistema que el que tenía el resto. Y sobre todo porque sabíamos comunicarlo. Realmente el sistema que teníamos aquí sí que era algo peor, pero seguía siendo diferente al que tenía el resto. Lo único que nos percibían como lo mismo porque no supimos comunicarlo, ni poder posicionarnos como que teníamos algo realmente único. Así que aquí lo que hicimos fue empezar a vender, como digo, a mínimo 2.000 euros por mes. Empezamos a posicionarnos como algo único, empezamos a hacer ads. Al inicio los ads nos hicieron quemar mucho dinero. Con los anuncios empezamos a meter aquí low ticket. Empezamos a vender un embudo low ticket porque es lo que parecía que estaba de moda en ese momento, que podía hacer escalar más, encima te liquidabas la inversión y demás. Y aquí quemamos fácil en los primeros meses como 10.000 euros, que sí dieron algo de retorno, pero no se recuperó esa inversión simplemente porque lanzar este embudo. Empezamos a hacer también embudo de lead magnet. Lead magnet. Empezamos a tirar leads a 1 euro, 2 euros, nos dimos cuenta de que esta gente no me va a pagar 2.000 euros al mes y para que esta gente me acabe generando una llamada de ventas y acabe comprando, tienen que pasar bastantes y bastantes meses de nutrición. Y si no tengo un buen sistema de nutrición, voy a quemar dinero en este embudo. Entonces empezamos a hacer ads que sí, ya empezaron a entrar algunos clientes, pero al menos era algo mucho más apalancado que esto y sabíamos que esto era lo que había que hacer para poder llegar a más de 100.000, porque es lo que estaba haciendo la gente que estaba en más de 100.000, lo único que con diferentes embudos y mecanismos que nosotros, que al final trataba de complicarme por el simple hecho de que sentía que, ok, complicarme es lo que me va a llevar a ese punto, cuando realmente si tienes que hacer par de cosas, las tienes que hacer bien y son cosas simples. Lo único que la oferta tampoco era del todo buena a nivel de posicionamiento y por eso también estaba siendo complicado poder escalarlo. Entonces, pasamos, lo bueno que tenemos aquí es que la operativa está delegada. Entonces aquí, operativa, operativa, delegada. Después de esto, lo que hicimos y el siguiente paso fue básicamente pasarlo a 50-100.000 al mes, que fue algo bastante rápido cuando hicimos un par de cosas que te voy a comentar ahora. Aquí lo que hicimos para poder pasar de 50 a 100.000 al mes es cobramos aún más, empezamos a vender más de 3K. Lo segundo es prueba social. Prueba social. Empezamos a recolectar más casos de estudio que hablaban sobre cómo nuestro método era único, por lo que nos permitía justificar que podemos cobrar estos más de 3K. También el contenido. Digamos que el contenido, ¿cómo lo puedo poner? Por ejemplo, las redes sociales crecieron. Es decir, el canal de YouTube ya empezó a pillar tracción, Instagram, LinkedIn empezamos a pillar varios miles de seguidores, entonces esto hizo que tuviéramos más autoridad y que nuestro método se viera como algo más único. Y de aquí empezaron a entrar primeros clientes que nos empezaron a pagar mínimo este fee de 3.000 euros al mes. Y el cambio más grande de esto es un simple embudo de BSL, un simple embudo de BSL que sustituimos por todos estos embudos que teníamos que al final nos estaban haciendo perder bastante dinero y se llevaban demasiado tiempo mío. Lo bueno es que aquí pudimos hacerlo tan rápido porque no estaba metido en la operativa, no estaba dando absolutamente nada del servicio. No he dicho nada, pero aquí teníamos un margen de aproximadamente 8K, porque también esta gente no estaba obviamente full time. Y luego aquí también teníamos un margen de algo más, aquí era como de alrededor de 18K. ¿Por qué? Porque el equipo era aún menor, porque teníamos simplemente los mismos clientes, incluso menos, pero con un fee mayor. Pues era más sencillo. Y aquí empezamos a crear mejores sistemas. Mejores sistemas. Esto hizo que tuviésemos mejores resultados y esto nos dio también más prueba social. Y también seguía, como digo, fuera de la operativa y es lo que nos hizo crecer tan rápido. Porque también veo muchas agencias que están en este rango de facturación o buscando escalar aquí y el principal problema que tienen es que tardan meses, incluso años, por el simple hecho de que están metidos en la operativa y no se pueden enfocar en lo que de verdad les va a llevar ahí, que es meter más clientes, cobrar más y desarrollar mejores sistemas. Entonces aquí empezamos a hacer un embudo de BSL. Esto nos empezó a traer llamadas de ventas directas. Entonces el ciclo de ventas pasó de ser de prácticamente de 1 a 3 meses, que es lo que tardábamos a convertir de lead magnets a low ticket, reducir este ciclo de ventas a básicamente 14 días. Entre el tiempo que agendaban llamadas, se lo pensaban y compraban. Y aquí, sobre todo, nos pudimos posicionar como algo único.
Y también te digo, esto nos empezó a funcionar bien por el simple hecho de que ya teníamos prueba social que veníamos acumulando. Seguramente si hubiéramos lanzado esto sin tener tanta prueba social, no hubiera funcionado tan bien, aunque aún así, siento que seguiría siendo rentable. Aquí lo que hicimos es, esto no fue sencillo, es decir, dar con un embudo que funcionara y que nos diera llamadas, nos estaba saliendo llamadas más o menos calificadas entre 100, 150, que realmente para el avatar que buscábamos, que eran e-commerce, e-com, que estaban invirtiendo más de 5K, 5.000 euros al mes en ads, realmente este costo por llamada no era caro. Y más teniendo en cuenta el fee que nos iban a pagar y el tipo de avatar que estábamos buscando, que eran e-commerce, que facturaban más de 5.000 euros al mes. Ahora bien, esto no fue sencillo, pasamos por muchos programas, mucha gente experta en anuncios, llamadas bastante caras, probando diferentes embudos para poder atraer a este perfil y gente que de verdad tuviera dinero y sobre todo que asistieran a la llamada con intención de compra y vendidos a nuestro mecanismo único, que es lo que nos permitía cobrar ese fee comparado con el resto. Dentro de este punto, aquí teníamos a nivel de estructura, estaba yo, teníamos dos pods, a ver, teníamos dos pods, pod 1, pod 2, que es básicamente dos equipos, esto a nivel de entrega. Tenía también luego aquí un asistente de operaciones, que básicamente me quitaba las tareas diarias operativas para que pudiésemos escalar mucho más rápido y sacar más tareas más rápido y tareas que no dependen de estrategia. Entonces, en el pod 1 había aquí como un manager, que realmente el manager era yo en este punto, pero aquí había un manager, debajo de este manager estaba un media buyer, aquí había una directora creativa, un coordinador creativo, luego la directora creativa tenía un editor y tenía un diseñador. Teníamos dos equipos como estos. Más o menos cada uno de esos equipos podía hacer alrededor de 30 a 40 mil euros por mes. Aquí empezamos también a vender fees que el ticket medio estaba alrededor de 4.000 al mes, más o menos, y ahí estamos cobrando bastante. No en sí porque esta gente estuviera facturando muchísimo, sino porque sentían que lo que teníamos era algo único que les iba a dar más facturación que realmente lo que les íbamos a cobrar y que como éramos los únicos que podíamos darle eso, pues había o la opción de pagarnos a nosotros o pagarnos a nosotros porque nadie más sentían que les iba a dar ese beneficio. En parte porque también aquí fuimos construyendo esa autoridad en la parte de redes y aquí conseguimos posicionar muy bien nuestro mecanismo único para parecer, como digo, únicos dentro de este servicio. Luego de 50 a 100.000 euros al mes, para poder pasar a más de 100.000 euros al mes, pasó lo siguiente. En este punto, el siguiente paso era meter otro pod, que es lo que hicimos, meter un tercer pod y poder escalar más verticalmente. Y a partir de aquí, lo siguiente era meter otro pod y básicamente escalar así. Y si cada pod puede hacer, pues ponle unos 30, 40.000 de facturación, pues esto se multiplica por 4 y si quiero escalar a 200.000 al siguiente punto, tengo que multiplicar esto más o menos meter alrededor de 5 pods que estuvieran en esa misma facturación, esos 5 equipos. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? La infraestructura se empezaba a volver algo complejo de controlar. Entonces, ahí es cuando se me vino la idea de no quiero meter más infraestructura que esto, porque aquí ya había un manager básicamente por cada pod que empezamos a meter, sobre todo ya en la transición a esta fase, porque esto ya estaba quitando mucho tiempo y tenía que enfocarme puramente en marketing y ventas. Empezamos a meter aquí un manager por cada pod y el siguiente paso era poder meter un manager para hablar con el manager de cada pod y que aquí sentía que se iba demasiado de control y que iba a ser bastante, bastante complejo de escalar. ¿Qué es lo que hicimos para poder llevar esto de esos 50, aproximadamente 50, 75 a más de 150.000 euros al mes? Sin necesidad de poder escalar la infraestructura, porque no era lo que buscaba, porque era demasiada carga de trabajo, eran demasiadas cosas. Aquí, de hecho, también empezamos a meter primer closer, y también nos venía bastante tráfico de LinkedIn, Instagram, de lead magnets que estábamos publicando. Estábamos como pillando más o menos unos 1.000, 2.000 leads por mes. Y teníamos aquí un par de setters que llamaban a todos estos leads para llevarlos en agenda. Y un closer que no estaba completo, pero sí que tenía calendario como entre 5, 6 llamadas de venta diarias, que obviamente para este ticket está muy bien teniendo en cuenta que el modelo de recurrencia de agencia, pues aquí tenemos más o menos una tasa de rebote alrededor del 8%. Entonces, yo qué sé, si tengo una facturación de 100K, pues se me va a ir un 8%, se me van a ir 8K.
el mes que viene voy a tener 92K, entonces no necesito un closer como por ejemplo en un negocio de coaching high ticket como el que estamos escalando ahora, que básicamente empiezas de cero todos los meses. Aquí ya empezaba con 92.000 euros el siguiente mes, entonces solamente necesitaba meter más facturación que la que perdía por esta tasa de rebote del 8% mensualmente. Entonces no es tan complejo de escalar y no necesitas tantas ventas como en otro tipo de modelos, como digo, por ejemplo el de coaching high ticket, o si vas a vender un one time, una consultoría o lo que sea. Así que, como decía, ¿qué es lo que te estaba explicando? Vale, aquí 50 a 100.000 euros al mes. ¿Qué es lo que hicimos para escalar a más de 150.000 euros al mes sin tener que escalar la infraestructura? Esto es, diría, una de las mejores decisiones que tomamos. Como dije, aquí habíamos probado a hacer low tickets. ¿Dónde era? Aquí. Empezamos a hacer embudos de low ticket. ¿Qué es lo que buscaba aquí? Bien, aquí lo que hicimos es básicamente cargarnos muchos clientes, empezar a vender con un ticket medio de 5.000 euros por mes, 5K por mes. Seguían algunos clientes en 3K por mes, pero buscábamos mínimo 5.000 euros al mes. Entonces lo que hicimos fue básicamente aumentar precios. Entonces ponle que teníamos aquí, yo qué sé, pongamos en este punto, para bajarlo a números, pongamos que teníamos 25 clientes, 25 de 3K. Esto es un total de 75K de facturación. 75.000 euros. Aquí, repito, tipo a nivel de márgenes, teníamos un margen de más del 70-75% de entrega. De entrega, porque teníamos buenos sistemas y esta gente no dependíamos mucho de talento, sino más del propio manager. Incluso en un punto, al tener solamente 2 spots, había un manager que era para los 2 equipos, entonces el costo se reducía. Pero ¿qué es lo que hicimos aquí? Teníamos un margen del 70-75% de entrega, esto sin contar luego marketing, ventas y todo eso. Pero aquí esto era un total de 75 de facturación. Entonces dije ok, 75 de facturación, esto es exactamente lo mismo que si meto yo aquí un total de 15 clientes que estén en 5K. Y aquí ya estoy en exactamente lo mismo. ¿Y cuál es el punto? Yo de 15 clientes a 25, si les doy el mismo servicio pero aumentando precio, me va a bajar, en este caso, la infraestructura que yo necesito. Lo que hicimos fue aumentar precio. Se quedaron más de 15 clientes, si no me equivoco eran como alrededor de, no sabría decirte exactamente, pero 18, 17, 18, por lo que teníamos más facturación, menos carga operativa, por lo que no necesitábamos seguir escalando el equipo, sino que podíamos reducir parte del equipo y hacerlo mucho más eficiente y mejores resultados. Porque cuanto más equipo al final siempre acaba aumentando la tasa de rebote, a no ser que tengas muy buenos sistemas y alguien que esté constantemente mejorando los sistemas y un muy buen manager. Entonces aquí reducimos esta carga, aumentamos facturación, ponle que más o menos con 17, 18 clientes puedes estar en 90K. Y dijimos, ok, como esto lo llevamos a 150K. Son 60K. No quiero aumentar infraestructura. Tipo, estoy hasta arriba, no quiero meter más managers, no quiero meter más equipo. Sé encima que para poder seguir escalando la infraestructura, al meter más managers, que los managers no son gente que directamente vaya a dar la entrega del servicio, pero sí tengo que pagar por ellos, entonces me va a aumentar mucho el costo y el margen se va a reducir. ¿Cómo puedo hacer esto? Porque sabía que seguir escalando significaba tener hasta menos beneficio, aunque tenga más facturación. Entonces lo que hicimos fue, ok, teníamos esta parte, pongamos agencia. Esta era la agencia. Teníamos una vertical, que era la principal, que era una vertical Done for You. ¿Qué es lo que hicimos? Para poder empezar a pillar clientes que mínimo tuvieran 5.000 al mes, empezamos a buscar e-commerce que mínimo estuvieran invirtiendo 10.000 euros al mes en ads. ¿Qué es lo que hizo esto? Que básicamente, si por ejemplo, antes esta parte de la audiencia era la que calificaba para trabajar con nosotros, que era un filtro de 5K al mes en inversión, ahora literalmente la mitad o menos estaba invirtiendo más de 10.000 al mes. Entonces, la audiencia que después de una llamada de ventas calificaba para trabajar con nosotros era mucho más pequeña. Entonces, lo que dijimos es, ok, literalmente tengo toda esta parte del mercado. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo me lo puedo monetizar sin tener que aumentar la infraestructura para poder meter este beneficio en más de 150K de facturación, llevarme más beneficio sin aumentar infraestructura, sin aumentar quebraderos de cabeza y básicamente mejorando y monetizando los leads que ya estoy teniendo? Ok, aquí fue cuando lanzamos una parte de On With You. Donde aquí todos los que estaban por debajo, es decir, si yo tengo aquí una vara, aquí están los de 5K, aquí están los de 10K, todos los que estaban por aquí debajo de 10K nos los llevamos a este Done With You. Pero a partir de ahí, lo que hicimos fue, todos los que estuvieran por encima de 10K iban al Done For You
y todos los que estuvieran por debajo de 10K iban al Done With You. Entonces aquí teníamos muchísima más gente entrando en un programa que el costo operativo de este programa es prácticamente cero porque es grupal, consultoría, formación y todo esto. Y podíamos tener mucha más audiencia que entraba aquí y además cuanto más escalábamos, más volumen de leads entraba. Y como esto no suponía realmente ningún costo operativo, aquí conseguimos meter sus 40K. Lo bueno que tenía es que era puro margen y era directamente de un Done With You. Y luego hasta lo que lanzamos aquí era otra parte para acabar de llevar esto a esos más de 150.000, que era una parte do it yourself. Aquí lo que hicimos fue lanzar un low ticket, que este low ticket llevaba una membresía, que esta membresía estaba haciendo como 20, 30.000 mensuales recurrentes, puro beneficio. Que este low ticket acabó llevando, porque quitamos la membresía, porque no estaba dando tanto beneficio. Sí estaba dando beneficio, pero sabíamos que esta gente, si lo metíamos en un high ticket, nos lo podían comprar y va a dar aún más beneficio. Entonces quitamos esta membresía y llevamos directamente del low ticket, que aquí estamos metiendo bastante inversión, y dejamos de meter inversión en el embudo de BSL, porque esto nos daba clientes que iban a comprar el Done for You y no queríamos meter más de estos porque literal esto lo podíamos crecer solo por referidos y por orgánico para mantenerlo dentro de esa facturación que estábamos teniendo aquí de más o menos estos 90.000 y porque también tratamos de hacer un BSL para vender un Done with You dentro de ese nicho y era demasiado complejo. Entonces lanzamos el embudo low ticket, empezamos a escalar el embudo low ticket, no teníamos realmente costo de marketing porque estábamos por encima del ROAS 1, por lo que nos quedábamos break-even, incluso ganábamos algo vendiendo este low ticket, que es básicamente, esto lo puedo, si os interesa, lo puedo comentar en otro vídeo de cómo escalamos este embudo, porque fueron varias decenas de miles de euros quemados y es uno de los embudos más complejos de escalar. Era un producto a 27 euros, tenía sus dos upsells, upsell 1, upsell 2, que esto acababa dando un ticket medio de aproximadamente entre 100 a 150 euros. A 150 euros, y esta gente que acababa comprando se llevaba directamente a una llamada de ventas para venderle el Done With You y los más cualificados se llevaban al Done For You, pero como digo, todos estos pasaban por el low ticket, no era audiencia completamente fría que estábamos captando, porque también por la parte de orgánico se hizo cada vez más potente, cada vez teníamos más autoridad y nos veían como algo más único y nos entraban directamente gente buscando estos programas sin nosotros tener que llevar ads, tráfico, y como no buscábamos escalar este de aquí exponencialmente, sino que solamente lo queríamos mantener en facturación y mantenerlo con esa infraestructura, no le metimos más tráfico. Entonces, este es el modelo y literalmente aquí ya teníamos como 3 empresas diferentes. ¿Por qué? Porque yo podía hacer anuncios hasta para el do it yourself, que es el low ticket, podía hacer anuncios para el Done for You y podía hacer anuncios para el Done with You con una buena estrategia y seguramente lo hubiéramos hecho rentable. Entonces aquí es como que ya pasamos de tener realmente una agencia a tener como 3 verticales completamente distintas que cada una podía escalar verticalmente a más de 100, 150.000 euros al mes. Pero realmente las equilibramos para que estuviésemos en esta facturación de la manera más estable posible y sobre todo con una infraestructura muy eficiente para poder mantener un margen de más del 65-70% a escala. Porque si no, esto se hubiese ido a un margen de alrededor del 50% seguramente. Incluso te diría que podría estar esto mantenerse en un margen del seguramente 55-60% si lo llegamos a hacer muy eficiente solamente con el Done for You. Pero es que tener estas patas nos hizo que el margen se fuera hasta con picos de más del 70% cuando teníamos bastante gente en este Done with You que prácticamente no requería de infraestructura. Entonces teníamos estas 3 patas y esto ya lo pudimos hacer cada vez más amplio porque dejamos de enfocarlo solamente en e-commerce a, ok, somos los mejores en Facebook Ads, los que tienen el mejor sistema, mecanismo único, y como literalmente éramos los que mejor método tenían y pillamos un segmento del mercado al que nadie estaba atacando y sobre todo con un mensaje y con una comunicación que nadie estaba usando, literalmente nos comimos ese mercado y esto lo podríamos haber escalado bastante, pero llegó un punto en el que básicamente tenía otras ofertas paralelas que podían dar más beneficio, porque a mí lo que me interesaba sobre todo para poder seguir escalando esto era darle volumen al Done With You, porque era lo que menos infraestructura me requería, pero también era complejo de vender por el simple nicho en el que estaba, que todo el mundo buscaba un Done For You, entonces estaba vendiendo algo que realmente la gente no quiere y solamente quería la gente que tenía el nivel de conciencia muy alto y que ya nos conocía a nosotros. Entonces, por eso mismo, ahí lancé otra oferta paralela que iba fuera de este nicho, pero que realmente la infraestructura era exactamente la misma que usamos para poder escalar esta agencia. Lo único que a otro mercado, otro segmento, otra oferta, que esta sí fue Done With You y que conseguimos escalar a más de 100.000 euros al mes en menos de 90 días. En menos de 90 días. Y sabiendo esto, lo que hicimos fue, se vendió esto
todo esto se vendió porque no queríamos escalar más la parte de Done4You, básicamente, y porque esto ya teníamos una máquina de literalmente escalar cualquier oferta Done With You. Done With You digo porque es lo más rentable, es decir, podíamos escalar esto también a más de 200.000 al mes, 250, pero no quería lo que eso conllevaba, que era meter mucha infraestructura, reducir margen y tener bastante carga operativa, no directamente de ejecutar el servicio, pero sí de hablar con managers, que hay problemas cada vez más grandes y se vuelve bastante caótico. Entonces, como quería escalar solamente esa vertical por el punto en el que estaba, pues fui a un nicho en el que era más fácil escalar esa vertical, un Done With You, lo llevé a este punto y básicamente ahí dimos, después de toda esta prueba y error, que esto puede parecer poco, pero literalmente fueron años, después de esto ya di con la manera de literalmente poder escalar cualquier cosa, siempre decidiendo qué oferta tener. Sabemos qué segmento del mercado es el más rentable de todos para poder escalar el modelo que queramos escalar. Si es un Done for You, sabemos cómo venderlo a escala. Si es un Done With You, sabemos cómo venderlo a escala. Y justo aquí es cuando empecé a ponerme más selectivo a la hora de decir de quiero vender esto y fuera de esto no voy a vender nada. Quiero vender un Done With You por el punto en el que estoy, el flujo de caja que busco y el tipo de negocio que quiero tener, y no quiero vender nada más que sea Done for You, aunque sé que perfectamente lo podríamos volver a escalar a este volumen y es exactamente el mismo sistema, lo único diferente que tiene es la entrega, que tiene más recurrencia, que vas acumulando esa recurrencia y puede llegar a tener más valor y ser más vendible, pero lo malo que lleva es que también necesitas más infraestructura. Y aquí es ya cuando lanzamos esta oferta y básicamente ahora estamos lanzando otra oferta que está escalando de manera paralela, que ya está básicamente en más de 150.000 euros al mes, siguiendo exactamente el mismo modelo con un margen de más del 80%. Pero prácticamente en cualquier nicho y en cualquier oferta puedes tener esta estructura donde tienes una parte do it yourself, done for you y done with you. Y si quieres escalarlo de esa manera, literalmente puedes meter, son como 3 negocios que escalan de manera paralela, que puedes controlar tú a qué servicio o a qué entregable diriges el tráfico, porque esto te diría que es la clave que nos permitió escalar tan rápido y con tanto beneficio, que es básicamente nosotros controlar a dónde queremos llevar la gente. Es como si quiero vender solo un Done With You porque no quiero escalar más la infraestructura, llevo todo el tráfico que nos llega al Done With You y ya está. Y aumento precios del Done For You, por lo que ahora cada vez más gente va a cualificar para este Done With You. Y si quiero llevar todo a un Done For You, pues voy a empezar a llevar todo el tráfico a ese Done For You. Entonces, como tienes tanto control, porque todo esto está en exactamente el mismo nicho y la gente que te va a comprar tiene toda un mismo interés o están dentro de un mismo mercado, que en nuestro caso era Facebook Ads. Básicamente Facebook Ads y anuncios UGC. Entonces, a cualquiera de esas personas que ya tenía bastante nivel de conciencia, la podíamos llevar a cualquier oferta de las que teníamos. Entonces, acorde al tipo de negocio que queríamos tener, cuánto queríamos ganar y qué infraestructura queríamos tener, podíamos regular el tráfico y llevarlos a esta oferta o llevarlos a esta otra oferta. Y eso es exactamente lo que hicimos, hasta el punto en el que otras ofertas, negocios que teníamos no tenían sentido por lo mucho que estaban facturando y dando de beneficio a algunos y el poco esfuerzo o tiempo que se les estaba poniendo. Entonces, ponemos foco básicamente en lo que más cash flow genera, acorde al tipo de negocio que queremos tener, que en este caso, como ya escalamos un Done for You, es no tener un Done for You y seguir escalando el resto de partes, que hay algunos que solamente quieren un modelo Done for You, otros que no, otros que quieren esto, otros que quieren lo otro, pero realmente una vez ya tienes la infraestructura, los sistemas y todo para poder escalar, puedes escalar básicamente cualquier vertical, cualquier tipo de modelo de entrega, ya sea Done for You, Done with You, modelo de agencia, un formación, infoproductos, lo que sea, lo puedes escalar porque básicamente es todo lo mismo. Lo único es que tienes que controlar qué audiencia resuena con cada tipo de oferta y una vez ya tienes los sistemas y ya has pasado por este proceso es copiar y pegar, que es exactamente nosotros lo que hicimos con estas 2 ofertas que literalmente llevamos a este punto en menos de un mes, 2 meses. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos hecho y era replicar exactamente lo mismo con el mismo equipo, misma infraestructura, pero en otro segmento del mercado y con otro tipo de servicio. Después de toda esta prueba y error de años, básicamente ahora lo que estamos haciendo es coger cualquier negocio de coaching, consultoría o agencia que de verdad se toma en serio escalar, que quiera llevarlo a más de 50, 100, 150, más de 250, más de 500.000 euros al mes, darle los sistemas exactos que nosotros usamos para hacer esto, para que pueda copiar, pegar, le creamos hasta la oferta y trabajamos mano a mano para poder llevarlo a esa facturación en tiempo récord. Como digo, lo único que hemos hecho es hemos pasado por mucha prueba y error y ahora lo que hacemos es ayudar a estos negocios a saltarse toda esa prueba y error simplemente pagándonos a nosotros. Así que si quieres ser uno de estos que trabajemos mano a mano contigo en escalar tu negocio de coaching, consultoría o agencia,
Tienes en la descripción de este vídeo un enlace, agenda tu llamada estratégica gratuita y ahí te muestran desde dentro los sistemas exactos que hemos usado para poder escalar todas estas verticales y estas 3 compañías a más de 100.000 euros al mes cada una de ellas para que lo puedas replicar también en la tuya. Nos vemos al otro lado.